Manual de Seguridad y Salud. Puestos. Personal de limpieza viaria, especiales y recogida. Oficial de vehículos ligeros de limpieza y recogida. Página 3. Descripción del puesto de trabajo. El personal con el puesto de trabajo denominado personal de limpieza viaria, especiales y recogida, se encargan del barrido manual de calles y calzadas. Usan carros de limpieza para el transporte de útiles y cubos. Realizan la recogida y vaciado de papeleras. Pueden mover contenedores de basura. Usan azada, pala, rastrillo para la limpieza de hierbas y alcorques. Se desplazan a pie en el sector, aunque pueden ser desplazados en vehículos de empresa como triciclos eléctricos, motocarros o brigadas. Pueden ayudar en el baldeo. Pueden usar sopladoras y desbrozadoras. Participan a su vez del barrido mixto delante de los vehículos barredoras y se encargan de la recogida de enseres. El personal con el puesto denominado personal oficial de vehículos ligero de limpieza y recogida realiza las mismas tareas que el personal de limpieza, pero empleando para ello vehículos ligeros de la empresa, motocarros, barredoras de pequeña aspiración, camiones brigadas, furgones, etc. El trabajo se desarrolla básicamente en la vía pública. Pueden trabajar en 3 turnos, 6:30 de la mañana a 2 de la tarde h, 2:20 de la tarde a 9:50 de la noche h, 10:45 de la noche a 6:15 de la mañana h, siendo estos turnos fijos. Cultura preventiva e integración de la prevención. La cultura preventiva tiene como fundamentos básicos un compromiso personal y la participación de todos los trabajadores y trabajadoras para la realización de un trabajo seguro, independientemente de su posición en la estructura organizativa de la empresa, e integrarlo en el día a día de la actividad productiva. El concepto sería: un trabajo está bien hecho si se hace de manera segura. Derechos y obligaciones. El empresario tiene el deber de la protección eficaz de sus trabajadores frente a los riesgos laborales. Deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores mediante una acción preventiva permanente. Los trabajadores tienen los siguientes derechos según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Información, consulta y participación. Formación en materia preventiva. Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. Vigilancia periódica de su estado de salud. Protección de los trabajadores especialmente sensibles. Utilizar los medios adecuados y debidamente protegidos. Los trabajadores tienen obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, según el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados, cuidando de los mismos para tenerlos siempre disponibles en aquellos trabajos que sean necesarios. Página 4. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informar de inmediato a su superior, al servicio de prevención y, si procede, a sus representantes sindicales en materia de prevención de riesgos laborales acerca de cualquier situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y materiales en los lugares asignados. Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. Además, dependiendo del cargo que ocupen en la escala organizativa, los mandos intermedios, jefes de servicio, directores y gerente, tienen otras obligaciones añadidas,
según lo establecido en el plan de prevención de la empresa. Riesgos laborales. Conceptos y definiciones. Se define riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. De forma que la prevención es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Como consecuencias de los riesgos laborales se producen accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, otros daños para la salud y repercusiones económicas y de funcionamiento para la empresa. Se define como accidente de trabajo como toda lesión corporal que la trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Desde el punto de vista técnico preventivo, es un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente evitable. Accidente in itinere es el que sufre el trabajador al ir al trabajo o al volver de este. Se considera laboral cuando ocurra en el camino de ida o vuelta del trabajo, que no se produzcan interrupciones y que se realice por el itinerario habitual. Enfermedad profesional desde el punto de vista técnico preventivo es aquel deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado. La higiene industrial es la especialidad en riesgos laborales que previene estas. Página 5. Riesgos y medidas preventivas en la utilización de equipos de trabajo. Escaleras portátiles. Existen 3 tipos de escaleras de manos: extensible, de tijera y de mano simple. Se debe elegir el tipo de escalera en función del trabajo a realizar, esfuerzo, uso de las 2 manos, trabajos en la intemperie, visibilidad reducida, etc. Los riesgos generales que existen en el uso de escaleras portátiles son caídas de altura, desplome de la escalera, caída de objetos y otros, golpes, atrapamientos, etc. Siempre se deben utilizar aquellos equipos proporcionados por la empresa. Estos están certificados bajo normas específicas y evaluados por el Servicio de Prevención del IPASAM, de forma que queda prohibido el uso de escaleras de manos de construcción propia o improvisada, utilización de escaleras de madera pintadas, por dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos. Características de una escalera: deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizada. En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujetan firmemente. Colocación de una escalera. Antes de usarla comprueba el buen estado de la misma, observa que tiene todos sus elementos en buenas condiciones: largueros, peldaños, zapatas antideslizantes, topes, cables de seguridad, etc., y que está estabilizada antes de ascender por ella. Las escaleras de mano simple se colocarán formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Apóyala en superficies planas y regulares, y nunca detrás de una puerta sin comprobar que ésta no puede ser abierta accidentalmente. Para acceder a lugares elevados, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de esta. Si se utiliza en vías de circulación de peatones o vehículos, protegerla de golpes e impedir el paso de personas por debajo de la escalera. Se prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Mantén el cuerpo dentro del frontal de la misma. Nunca debes asomarte por los laterales. Desplázala cuantas veces sea necesario y siempre habiéndote bajado previamente. Las herramientas y materiales se dispondrán en cintos o bolsas y no sobre los peldaños. No deben utilizarse las escaleras de mano como pasarelas, ni tampoco para el transporte de materiales. El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a la misma si no serán utilizadas simultáneamente por más de un trabajador. Las escaleras no deben emplearse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido pensadas. No uses las escaleras de tijera como escalera de apoyo.
Además, nunca trabajes a horcajadas sobre la misma ni pases de un lado a otro por la parte superior. Mantén siempre el tensor central o cadena totalmente extendido. Descripción visual. 3 ilustraciones sobre el uso de escaleras. 1. Una escalera mal apoyada o inestable marcada con no. 2. Una escalera usada incorrectamente marcada con no. 3. Una escalera correctamente colocada con ángulo adecuado marcada con sí. Página 6. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. Riesgos y medidas preventivas en el uso de herramientas manuales. Todos los equipos de trabajo deben ser utilizados por personal autorizado y formado. Durante el trabajo, se debe usar correctamente los dispositivos de seguridad de la máquina, no accionar la máquina hasta que la pieza haya sido colocada correctamente y las manos se hayan separado de la zona de peligro. Si existe alguna anomalía en el funcionamiento, se parará la máquina, se desconectará, se señalizará y se comunicará al superior inmediato y en caso de ausencia o al terminar la jornada se desconectará la máquina. Las partes móviles, de transmisión o corte deberán estar protegidas. Herramientas manuales. Se debe utilizar la herramienta adecuada para la tarea a realizar, comprobando previamente el estado de las mismas. Al finalizar su uso se debe guardar en su lugar correspondiente. En su uso debe emplearse protección ocular y guantes. Se deben rechazar las herramientas de fabricación artesanal. Toda herramienta máquina debe tener un marcado CE visible e indeleble, declaración CE de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Descripción visual. Ejemplos de etiquetado de herramientas. 1. Logotipo, CE. 2. Etiqueta de identificación de producto de JBM, SL. 3. Documento de declaración CE de conformidad. Riesgos. En herramientas manuales, golpes, cortes y proyecciones de partículas. En herramientas eléctricas portátiles, contactos eléctricos, golpes, cortes y atrapamientos, proyección de útiles de corte y abrasión. Medidas preventivas. Selecciona la herramienta correcta para el trabajo a realizar. Verifica que no tengan defectos ni desgastes que dificulten su correcta aplicación o generen nuevos riesgos. Deben estar limpias y secas para que al usarlas no se escapen. Deben transportarse en cajas o bolsas destinadas a ello. En herramientas eléctricas portátiles, comprueba que cuente con doble aislamiento, ver señal, las protecciones y conexiones, evita usar el bloqueo del gatillo para funcionamiento continuo, consulta el manual de instrucciones y cumple las indicaciones establecidas. Al cambiar el útil la herramienta debe estar desconectada, utiliza gafas de protección o pantalla facial, evita colocar los cables sobre aristas vivas o zonas de tránsito y comunica los defectos observados. Jamás debes usar herramientas eléctricas que se encuentren húmedas o mojadas y no utilices herramientas eléctricas con las manos o los pies húmedos. No conectes cables sin clavija de conexión homologada o directamente con el cable pelado. La desconexión de aparatos eléctricos se debe hacer tirando de la clavija, nunca del cable. Descripción visual. Símbolo de doble cuadrado concéntrico, con la leyenda doble aislamiento. Página 7. Equipos habituales. Desbrozadora. Riesgos. Proyecciones de partículas. Golpes, cortes con el útil. Quemaduras en el uso de gasolina. Ruido. Vibraciones. Contacto con productos químicos cancerígenos. Gasolina. Manipulación de cargas y movimientos repetitivos. Medidas preventivas. Uso de los siguientes EPIs: pantalla facial, protección auditiva, calzado de seguridad, peto y polainas. Durante el desbrozado debe asegurarse que no hay nadie en el entorno, al menos 1,5 metros. Las proyecciones pueden alcanzar varios metros, por lo que no es aconsejable la presencia de compañeros a menos de 15 metros si no están protegidos. En los desplazamientos por terrenos irregulares, comprobar que puede caminar teniendo en cuenta los impedimentos, raíces, piedras, ramas, etc. Se debe extremar la precaución en terrenos inclinados o resbaladizos. Comunica anomalías. No inutilices los sistemas de seguridad y resguardos.
Usa el arnés para colgarlo y cuando cambies el hilo o cuchilla hazlo con la máquina apagada. Usa guantes de protección frente a riesgos químicos en el repostado de gasolina, no fumar ni encender llama en el repostado de gasolina. No repostar con motor caliente y evitar derrames. Repostar siempre al aire libre. Sopladora. Riesgos. Proyecciones de partículas. Exposición a materia particulada. Atrapamientos y contactos con partes móviles de la máquina. Ventilador. Contactos térmicos con partes calientes de la máquina. Manipulación de gasolina para repostado. Vibraciones mano-brazo. Ruido. Manipulación de cargas. Movimientos repetidos. Movimiento de vaivén de brazo, muñeca. Medidas preventivas. Uso de gafas antiproyección. Uso de protección auditiva. Ensopladoras térmicas. Uso de guantes contra riesgos mecánicos y uso de mascarilla autofiltrante. Página 8. Seguir instrucciones de manual de seguridad en cuanto a mantenimiento y cambio de útiles. Comunicación de anomalías. No inutilizar sistemas de seguridad y resguardos. Usa el arnés para colgártela y ajústatelo correctamente a espalda y pecho. Lleva a cabo las mismas medidas vista en desbrozadora respecto al repostado de gasolina. Al cargar baterías de sopladoras eléctricas verifica que los cables y las conexiones estén en buen estado y no estrangules ni dobles estos. Usa ambas manos en las sopladoras, alterna manos durante el soplado. Lleva el pelo recogido y ropa no holgada para evitar atrapamiento en la rejilla ventilación. Utiliza ropa apropiada y ceñida. No utilices bufandas ni pañuelos al cuello, ni artículos que puedan penetrar en el área de aspiración. No utilices la máquina en lugares cerrados ni mal ventilados. Motocarro. Equipo empleado por oficial VL. Descripción visual. Fotografía o ilustración de un motocarro de limpieza y sus partes, con numeraciones como 924 o 808, señalando componentes específicos. Riesgos. Accidente de tráfico. Atrapamiento en el basculado de la caja. Atrapamiento con el pie del vehículo. Proyecciones de objetos y partículas en el basculado de la caja para su descarga. Medidas preventivas. En el basculado de la caja para la descarga usa el doble mando extremando las precauciones para evitar atrapamientos. Prohibido utilizar artilugios para trampearlo. Quitar los pies de la zona de bajada del pie del vehículo. Uso de calzado de seguridad, gafas antiproyecciones y mascarilla antipolvo en la descarga. Uso de útiles para la ayuda de descarga, nunca con las manos. Presta atención al tapar la carga para no atraparte las manos con la rejilla metálica existente en algunos motocarros a modo de toldo. Página 9. Compactador estático. Riesgos. Atrapamiento con el peine elevador. Caída de objetos en la elevación del contenedor. Caída a distinto nivel por subir al equipo. Sobreesfuerzos al mover contenedores y atrapamientos de los pies. Contactos eléctricos. Incendios. Medidas preventivas. Prestar especial atención de no atrapar las manos entre el contenedor y el peine elevador. Cuando se accionen los mandos del equipo elevador para descargar un contenedor en el compactador, se debe procurar alejarse al máximo de la zona, accionado la botonera desde la parte derecha de la misma. Comprueba que el contenedor está correctamente afianzado a los brazos del elevador. Utiliza siempre las gafas de protección en las descargas. Utiliza mascarilla con filtro FFP2 en la producción de aerosoles y partículas en la descarga. No subirse a la estructura del compactador. Verifica que las barras laterales de apertura de la tapa del compactador están correctamente afianzadas al equipo elevador. En el caso de que se cuele un contenedor dentro del compactador, pulsa inmediatamente el paro de emergencia y avisa a tu mando. Bajo ningún concepto intentes rescatar el contenedor caído. Mantén siempre limpia la zona de descarga. Verifica que las ruedas del contenedor están sin frenar o averiadas antes de moverlos. Utiliza el calzado de seguridad para evitar atrapamientos con ruedas en movimiento del contenedor. Comprueba el estado del cable de conexión del equipo. Avisa al mando en caso de que observes alguna anomalía en el mismo, cable pelado, roturas, etc., o en el resto del equipo. No manipules dentro del cuadro eléctrico donde está conectado el equipo, este cuadro siempre tiene que estar cerrado. No proyectes agua sobre ninguna parte del equipo. No deposites materias inflamables, explosivas o productos químicos agresivos en el compactador.
Verifica la existencia de medios de extinción cerca al equipo. En caso de incendio y utilizar chorro de agua, verifica que el compactador está desconectado de la corriente eléctrica. Ante cualquier emergencia pulsa el paro de emergencia, seta roja. Descripción visual, logotipo del IPASAM. Vehículos ligeros, equipos conducidos por oficial VL. Riesgos. Accidentes de tráfico, caídas de la caja, atrapamiento en el basculado de la caja. Proyección de objetos en la descarga. Descripción visual, letra B, grande, posiblemente indicando una sección o apartado visual. Página 10. Medidas preventivas. Sigue las normas de seguridad vial. Reparte la carga de manera uniforme, al objeto de extender el toldo sin necesidad de subirte a la caja. Para colocar el toldo utiliza zancas o palo de super cepillo con ayuda de tu compañero. No subirse encima de los objetos. Cuidado con las estriberas de la caja para evitar resbalones. No te coloques en la zona de riesgo durante la descarga. Cuidado con los portones del vehículo. Para acceder al vehículo agárrate de los asideros y coloca los pies sobre los peldaños. Sube de cara a la cabina. Para descender del vehículo agárrate de los asideros, mira siempre donde pisas y baja de cara a la cabina. No saltes desde la cabina. Descripción visual. Avisos importantes resaltados. Mira siempre donde pisas, recuerda, no SALTES desde la cabina. Descarga de residuos en planta de transferencia y otros centros adaptados. 1. Abrir los portones del muelle tirando de ellos. 2. Situar la brigada en el muelle. Está prohibido colocarse detrás de esta. Un solo operario dará las indicaciones al conductor, colocándose en un lateral. 3. Proceder a la descarga, poner freno de mano, dejar punto muerto e iniciar el basculado. 4. Una vez finalizado se retira el vehículo, se cierran las puertas del muelle y se cierran las puertas del vehículo. Barredora de pequeña capacidad, equipos conducidos por oficial VL. Riesgos. Accidentes de tráfico, caídas a distinto nivel, atrapamientos de extremidades, proyección de objetos, atrapamiento por vuelco de la máquina, contactos con superficies calientes, ruido, medidas preventivas. Sigue las normas de seguridad vial. No te subas a las nerviaciones del equipo para comprobar la carga. Utiliza para ello escaleras de manos o taburetes homologados existentes en los parques de limpieza. Utiliza guantes de protección mecánica en 388 para mover los cepillos en los equipos Jaco. Haz esta operación siempre con la máquina parada. No manipules los cepillos en movimiento ni intentes quitar atascos utilizando las manos. Presta atención de no atraparte manos y brazos cuando bascules la caja. Esta operación debe hacerse con el freno de mano puesto. Para realizar pequeños desatascos utiliza herramientas como cepillos. Utiliza gafas de protección en 166 en estas operaciones. En caso de no ser posible realizarlo, comunícalo a taller. Utiliza protectores auditivos en aquellos equipos que estén indicados. Al levantar la caja para bascular no introduzca brazos bajo la misma. En caso de atascos utiliza herramientas. Presta atención de no tocar superficies calientes como tubos de escapes, conexiones hidráulicas, etc. Haz las operaciones de mantenimiento básicas con motor parado y en frío. Riesgos generales y medidas preventivas de los puestos de trabajo descritos. Caídas al mismo o distinto nivel. Riesgos. Caídas de altura al usar escaleras manuales portátiles o fijas de los centros de trabajo, o por usar incorrectamente sillas u otros objetos para acceder a estanterías. Caídas de altura al subir, bajar de escaleras fijas. Caídas a distinto nivel por desplazamiento en estribos de camiones de basura. Caídas a distinto nivel en las maniobras de descargas en muelles. Caídas al mismo nivel por utilización de equipos como desbrozadoras o sopladoras. Caídas al mismo nivel por transitar a pie por zonas con suelo irregular, con elementos deslizantes o con presencia de obstáculos, bordillos, socavones, volardos, residuos, aceites, agua, etc. Medidas preventivas. Sigue las medidas preventivas desarrolladas en el apartado escaleras portátiles del presente manual. No usar sillas, mesas, cajas u otros objetos como medio para acceder a partes altas de estanterías o máquinas. Agárrate de barandillas y presta atención a escaleras en escaleras fijas.
En camiones de basura durante la marcha del camión no sueltes los asideros y permanece con ambos pies sobre el estribo. Al subir y bajar de los estribos no lo hagas deportivamente dando grandes saltos. No avises al conductor para que arranque hasta que toda la dotación esté en la estribera y agarrados a los asideros. En la estribera debes ir correctamente agarrado, está prohibido ir sentado en la tolva o en el elevador de contenedores. No asomar la cabeza, cuerpo o extremidades por el lateral. Peones de recogida. Cuando el vehículo vaya a pasar un badén, bordillo o desnivel importante hay que bajarse del estribo hasta que pase y subirse después. Peones de recogida. Durante el desplazamiento en estribo es obligatorio el uso de casco de ciclista que la empresa te proporciona. Con sopladoras y desbrozadoras camina siempre hacia adelante con la máquina y presta atención al suelo y a posibles obstáculos. Utiliza el calzado de seguridad que la empresa te proporciona. Este dispone de suela antideslizante. En muelles de descarga deja una distancia de seguridad de 2 metros, al menos, entre vehículo y el borde del muelle. No te sitúes en el extremo del muelle ni sobre el bordillo. Imagen. Ilustración de operarios en la parte trasera de un camión de basura, indicando la forma correcta de sujetarse en los estribos y el uso del casco. Atrapamientos. Riesgos. Atrapamiento de manos y brazos con elevador de contenedores de camiones y compactadores estáticos. Atrapamientos en la manipulación de caja basculante de vehículos y grúas plataformas. Atrapamiento con aro portabolsas. Medidas preventivas. Presta atención durante la maniobra de elevación y descarga de los contenedores, no coloques la mano en el elevador ni te sitúes en el radio de acción de la maniobra. No toques los contenedores una vez enganchados en el elevador. Presta atención a no atraparte extremidades con partes móviles de maquinarias. Mantente alejado del movimiento de estas. No metas las manos en la caja del vehículo cuando está descargando. Si hay algún enganche, vuelve la caja a la posición normal y quita el atasco. No permanezcas debajo de los contenedores durante el proceso de descarga. No sujetes los extremos de objetos que sobresalgan mientras son prensados o basculados. No coloques los dedos entre aro abatible y bases, portabolsas. Golpes o choque contra objetos. Riesgos. Golpes o choques con los por situarse bajo el radio de acción de un contenedor en la maniobra de recogida. Golpes y caídas con manguera de baldeo por enganches con vehículos en movimiento. Golpes por carrito de herramientas o triciclo. Golpes por objetos o herramientas. Medidas preventivas. No te coloques bajo un contenedor durante la maniobra de carga o descarga en camión. Evita que las herramientas sobresalgan del carro, triciclo o del vehículo. Evita cruzar las mangueras por la calzada. Si no es posible evitarlo, que la manguera pegue en el suelo en la zona de la calzada. Sujeta firmemente la manguera al baldear. Verifica que los portones de las brigadas están correctamente cerrados en las descargas y apártate del vehículo durante la maniobra de descarga. Presta atención al subir o bajar los bordillos con el carro de herramientas o triciclo. Utiliza guantes de protección mecánica EN 388. Mantén limpias las herramientas y utiliza la adecuada para cada tarea. Recógelas y ordénalas una vez terminada la tarea. No elimines dispositivos de seguridad de las máquinas. Comunica las averías para su reparación. En movimiento de contenedores mira al suelo, ojo con los enganches de las ruedas en suelos irregulares y cuidado con los volardos. Comunica todas las averías e incidencias. Imagen. Foto o pictograma de guantes de protección y uso de herramientas. Caída de objetos. Riesgos. Caída de objetos por manipulación. Medidas preventivas. Utiliza el calzado de seguridad que la empresa te proporciona. Actúa con precaución y evita las prisas. No te coloques bajo el contenedor elevado en camión. Mantente retirado de la trayectoria de elevación y baja del mismo. Cortes y pinchazos. Riesgos. Al manipular residuos en bolsas o tocarlos directamente con manos, por ejemplo, introduciendo manos en papeleras. Al manipular objetos con capacidad de cortar o pinchar. En las reparaciones de gomas de baldeo. Medidas preventivas. Utiliza guantes de protección mecánica EN 388. No manipules los residuos con las manos. Emplea herramientas, escoba, pala y recogedor. No introduzcas nunca las manos dentro de una papelera.
En reparaciones en gomas de baldeo utiliza cortatubos de plásticos prestando especial atención de no cortarte manos en su manejo. Utiliza guantes protección. Presta atención en la cuchilla, está muy afilada. No emplees cuchillos, cúter u otro tipo de tijeras en esta operación. En caso de que la tijera corta tubos no esté correctamente afilada, no la uses y comunícalo a tu mando. Sigue las normas de seguridad para reparaciones de gomas de baldeo. Contactos térmicos. Riesgos. Al revisar los niveles de vehículos y manejo de sopladoras y desbrozadoras térmicas. Medidas preventivas. Realiza las revisiones del vehículo con el motor en frío. Ojo con las pequeñas reparaciones en desbrozadoras, no las realices con el motor en caliente. Utiliza siempre los guantes de protección. Pisadas sobre objetos. Riesgos. Al pisar sobre superficies con residuos, bolsas de basura, bordillos, etc. Medidas preventivas. Presta atención al andar por la vía pública en general. Riesgo eléctrico. Riesgos. Conexión y desconexión de aparatos eléctricos, baterías de sopladoras, cargadores de vehículos, conexiones de compactadores estáticos, etc. Contactos eléctricos y enchufes en mal estado. Realizar reparaciones de aparatos eléctricos o electrónicos sin estar capacitado para ello. Incorrecta utilización de regletas de conexión múltiples. Medidas preventivas. Utiliza bases de enchufes con toma de tierra. No utilices regletas o ladrones sin toma de tierra. No sobrecargues las regletas. No desconectes los aparatos eléctricos tirando del cable. No utilices cables con la funda de protección en mal estado. No manipules o intentes reparar aparatos o instalación eléctrica como ordenadores, cuadros eléctricos, impresoras, etc. Déjalo a personal competente. Avisa de todas las averías. Los cables de alimentación de equipos y herramientas tendrán aislamiento seguro y sin deterioros. Todas las conexiones se harán por medio de clavijas normalizadas. En baldeo nunca dirijas el chorro directamente contra farolas o semáforos. Proyección de fragmentos o partículas. Riesgos. Proyección de fluidos por roturas de latiguillos o conexiones hidráulicas. Proyección de partículas al descargar o prensar un contenedor en un compactador. Proyecciones por el uso de pistolas de agua a presión. Proyecciones de trozos de muebles al trocearlos. Medidas preventivas. Presta atención cuando circules por los centros. Presta atención durante la maniobra de compactación. Colócate detrás de la protección lateral del camión para accionar la prensa. En caso de producirse un ambiente pulvígeno, utiliza mascarilla de protección respiratoria FFP en 149. Utiliza gafas o pantallas de protección en 166 en tareas que se produzcan proyecciones de partículas. Cuando uses equipo hidrolimpiadora, coloca la cara por encima del punto de trabajo. Al abrir el tapón de la garrafa de combustible, hazlo con precaución y retírate al máximo posible. Incendios. Riesgos. Al repostar máquinas, sopladoras, desbrozadoras, con equipo caliente. Medidas preventivas. Espera a que se enfríe el equipo antes de repostar. Evita que el combustible rebose del depósito y controla su apertura y cierre. En caso de derrames accidentales, recógelo con sepiolita, nunca con serrín. Arranca la máquina a 3 metros del lugar de repostado. Al transportar la máquina, evita su vuelco. Seguridad vial, acceso a vehículos y exposición a tráfico rodado. Trabajos en la vía pública. Factores humanos en la conducción. Riesgos. Atropellos en zona de paso de vehículos, vehículos de usuarios, vía pública, aparcamientos, zonas de carga y descarga, talleres, parques auxiliares, etc. Accidentes de circulación durante desplazamientos en vehículos, in misión. Accidentes al ir o volver del trabajo, in itinere. Medidas preventivas. Para peatones. Camina por la acera, por la derecha y sin impedir la marcha de los demás. Presta atención a la salida y entrada de vehículos de los garajes. Procura no invadir los carriles bici, cruza por los pasos peatonales. Presta atención al estado del suelo, presencia de objetos o irregularidades como volardos, alcorques, bordillos, socavones, etc. Mira a ambos lados antes de cruzar la calzada. Hazlo por los pasos peatonales. En carretera, camina por la izquierda para ver y ser visto por los conductores.
En el trabajo, además, en calzada o zonas de paso de vehículos, utiliza chaleco de alta visibilidad certificado EN20471 y en aquellas zonas donde sea obligatorio. No pierdas de vista a los vehículos en movimiento. En las indicaciones de maniobras al conductor colócate a la vista de este. Utiliza conos en trabajo de baldeo y sitúate dentro de la zona delimitada por estos. Barre los bordillos desde el acerado. Los peones de recogida durante los desplazamientos largos deben ir en cabina, no en estribos. Durante la jornada de trabajo es obligatorio el uniforme proporcionado. Para conductores, conduce prudentemente y respeta el código de circulación. En bicicleta circula por los carriles bici habilitados. Mantén la distancia de seguridad con el vehículo que te precede. Utiliza siempre el cinturón de seguridad, turismos, furgones, o casco y prenda reflectante, ciclomotor, bicicleta. Adapta la circulación al estado de la vía y a las condiciones climáticas adversas, lluvia, niebla, etc., extremando la precaución. Realiza las maniobras con seguridad, señalizándolas con suficiente antelación. Durante la conducción está prohibido usar móvil o auriculares de audio música. En vehículos de la empresa además está prohibido fumar. Si quieres hablar por teléfono o emisora, detén el vehículo en lugar seguro o utiliza el manos libres instalado en el vehículo si dispone de él. Sal de tu domicilio con tiempo suficiente para ir a tu trabajo. Mantén tu vehículo en buen estado, frenos, luces, neumáticos, etc. Pasa la inspección técnica reglamentaria, ITV. Realiza un chequeo al vehículo de la empresa antes de utilizarlo, comunicando las averías o deficiencias. No conduzcas bajo los efectos del alcohol, drogas o fármacos que reduzcan tus facultades. Consulta a tu médico o al médico de la empresa si tienes que conducir. Uso de triciclos. Verifica el buen estado de los neumáticos y el correcto funcionamiento de los frenos del triciclo. Ve preferentemente por carril bici. Si no es posible, ve por acerado dando prioridad al peatón. Como último recurso ve por calzada conduciendo por la derecha y siguiendo normas de tráfico. Indica maniobras de cambio de sentido y advertir la presencia del triciclo usando el timbre, sí, no. Imagen. Señalización gráfica de correcto, sí, e incorrecto, no, uso del timbre o maniobra. No circules haciendo zigzag, ni realices cambios bruscos de sentido. Conduce el vehículo con suavidad y de acuerdo a las condiciones de la vía. Conduce despacio entre peatones, los cuales tienen prioridad de paso. El descenso o ascenso del acerado se hace siempre por las rampas para discapacitados y siempre de cara a las mismas. Disminuye la velocidad de circulación en los tramos de suelo irregulares. Aunque no es obligatorio, es recomendable que utilices casco para ciclista. Colócatelo correctamente. Imagen. Instrucciones visuales sobre la colocación correcta del casco. Adicional al oficial VL y en peones acompañantes. Conecta siempre las luces giratorias de seguridad cuando realices trabajos en la calzada. En trabajos en la calzada procura colocar el propio vehículo como protección. Usa conos de señalización. En vías rápidas procura acceder al vehículo por la puerta de copiloto. Notifica inmediatamente las averías en los vehículos empleados. Reparte la carga y herramientas de manera uniforme y cuida la velocidad, sobre todo en las curvas. Evitarás el vuelco del vehículo. Durante la jornada de trabajo es obligatorio el uniforme proporcionado. Riesgos y medidas preventivas por SOBREESFUERZOS. La manipulación manual, mantenimiento de posturas forzadas y realización de movimientos repetitivos son responsables de aparición de fatiga física, disminución de la capacidad física y mental después de haber realizado un trabajo durante un tiempo determinado, y lesiones inmediatas, accidentes directos como rasguños, contusiones, golpes, heridas, o acumulativas, debidas a la acumulación de pequeños traumatismos que suelen tener su origen en un mal diseño de la tarea. Riesgos. Por manejo manual de cargas, bolsas de basura, herramientas, enseres, equipos de trabajo, etc. Aplicación de fuerzas con o sin impulso en la manipulación de manguera de baldeo. Traccionar y empujar cargas, carritos de limpieza, contenedores de residuos, etc. Posturas forzadas. Estar en pie gran parte de la jornada de trabajo,
Realizar movimientos laterales en el barrido, utilizar escobas con mangos cortos, adoptar posturas incorrectas durante la conducción de vehículos y triciclos. Movimientos repetitivos en la utilización de herramientas manuales, escobas, sopladoras de manos, etc. Medidas preventivas. Utiliza las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible, carros o carretillas manuales, plataforma elevadora de brigadas, equipos grúas, personal autorizado. Solicita ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no puedes utilizar ayudas mecánicas. No transportes varias bolsas a la vez, exceso de volumen o peso. Procura transportar bolsas de peso similar con cada mano. Procura no sobrecargar las bolsas en las operaciones de barrido. Empuja carga mejor que tirar de ella. Presta atención al subir contenedores y carro de limpieza por bordillo, hazlo por rampas si es posible. Desplaza el contenedor mediante empuje y con ayuda del compañero. Alterna brazos en el uso de herramientas manuales como escobas y sopladoras de manos. Da escobazos largos en lugar de cortos y frecuentes. En el levantamiento, separa los pies para conseguir una postura estable, colocando un pie más adelantado que el otro. Dobla las piernas poniendo la espalda derecha. No flexiones demasiado las rodillas. Levántate suavemente, por extensión de las piernas. Sujeta firmemente la carga empleando ambas manos. Utiliza un agarre seguro. No gires el tronco ni adoptes posturas forzadas. Procura no efectuar giros. Es preferible mover los pies para adoptar la posición adecuada. Mantén la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. Si el levantamiento es desde el suelo hasta la altura de los hombros o más, apoya la carga a medio camino para poder cambiar el agarre. Deposita la carga y después ajústala si es necesario. Imagen. Secuencia gráfica de la técnica correcta de levantamiento de cargas, pies separados, espalda recta, carga pegada al cuerpo. En triciclo, adopta una postura correcta para ejercer el pedaleo. Procura utilizar la fuerza del motor eléctrico en cuestas o desplazamientos largos. Cambia de marcha cuando sea preciso para una conducción cómoda y segura. Ajustar el sillín, manillar y frenos a las condiciones según la complexión física del trabajador, antes de iniciar la jornada. Debes evitar que la pierna quede totalmente extendida o muy flexionada en el pedaleo. La altura correcta del manillar es entre 2 y 10 centímetros por encima del sillín. Imagen. Diagrama de ajuste del triciclo, altura sillín y manillar. En el baldeo, procura que la manguera esté a ras del suelo y evita que esté tensa. No arrastres más manguera de la necesaria. Durante el baldeo manual, asegura una buena sujeción de la manguera. Para ello, sujétala fuertemente con las dos manos y con la debida atención al punto de riego. Mantén el cuerpo derecho. Presta atención a los obstáculos para evitar caídas y enganches. En movimiento de contenedores, no desplaces el contenedor tirando de un brazo. Ayúdate con otro compañero. Comprueba si está frenado el contenedor antes de moverlo. Vaciado de papeleras. Sujeta siempre el cubo con la mano contraria a la que estés utilizando la llave. Esto evita que se caiga. Saca el cubo del soporte inferior con ambas manos y utilizando guantes. Tantea la papelera antes de su retirada. En el caso de que supere los kilogramos que podamos manipular, sin descolgarla del soporte, vuélcala hasta depositar los residuos en el suelo y los recoges después con escoba y recogedor. En conducción de vehículos, oficial VL. Evita conducir alejado del volante, estirarte para alcanzar el volante o los pedales. Realiza pausas después de largos periodos de conducción. Regula respaldo a una inclinación entre 110 grados a 120 grados, mantén una distancia entre el asiento y pedales que permita una flexión de las piernas de 30 grados a 45 grados y que permita alcanzar los pedales sin tener que estirar las piernas. El volante debe estar a la altura de los codos. Riesgos y medidas preventivas en la exposición a agentes químicos. El personal de limpieza del IPASAM emplea diferentes tipos de productos químicos para la desinfección, desodorización, pintado y limpieza de la ciudad. El empleo de estos no está exento de riesgos tanto en su manipulación, aplicación, trasvase y almacenamiento, siendo las vías de entradas en el organismo, cutánea, digestiva, respiratoria y parenteral. Riesgos.
Inhalación, ingestión y salpicaduras de productos químicos. Contacto con productos químicos, quemaduras. Explosión, incendio. Todo producto químico debe estar identificado mediante un etiquetado sobre el envase y disponer de una ficha de datos de seguridad que nos proporciona información de este. Elementos de una etiqueta. Descripción visual. Imagen explicativa de una etiqueta de producto químico, señalando sus partes, identificación del producto, composición, responsable de comercialización, identificación de peligros, consejos de prudencia y pictogramas de peligro. Aquellos productos químicos peligrosos incluyen en el etiquetado un pictograma advirtiéndonos del tipo de peligro. Descripción visual. Conjunto de pictogramas de peligro, rombos con borde rojo. Se muestran símbolos como llama, inflamable, calavera y tibias cruzadas, tóxico agudo, signo de exclamación, peligro para la salud, capa de ozono, corrosión, líquido vertiéndose sobre mano y metal, peligro para la salud, silueta humana con estrella en el pecho, medio ambiente, árbol y pez muerto, botella de gas, gas a presión, bomba explotando, explosivo, llama sobre círculo, comburente. El pictograma se completa con una indicación de peligro o frases H que indica propiedades fisicoquímicas, toxicológicas o efectos sobre el medio ambiente del producto, y unos consejos de prudencia o frases P, que nos señala cómo se debe almacenar y manipular el producto, indicaciones de higiene personal a seguir, qué hacer en caso de vertidos y tratamiento de residuos o equipos de protección personal que se debe emplear. La ficha de seguridad amplía la información indicada en el etiquetado. Esta contiene información sobre el producto químico de forma más desarrollada, identificación del preparado y responsable de comercialización, composición, información sobre los componentes y peligrosidad de cada uno de ellos, identificación de los peligros, primeros auxilios, medios de lucha contra incendios, manipulación y almacenamiento, medidas preventivas específicas y EPIs a emplear, etc. La ficha de datos de seguridad debe encontrarse junto al producto químico en su lugar de almacenamiento para que pueda ser consultada en cualquier momento. Medidas preventivas. Como norma general, antes de utilizar cualquier producto químico, se debe leer atentamente su etiqueta e indicaciones de peligro, así como la ficha de datos de seguridad que debe ser facilitada por el suministrador. Se cumplirán al pie de la letra con todos los consejos y recomendaciones que se indiquen en ellas. Los productos químicos se almacenarán de forma adecuada, en un lugar especialmente diseñado para tal fin, almacén, armarios, y teniendo en cuenta las posibles incompatibilidades entre ellos. No se utilizarán los envases, una vez vacíos, para otros propósitos. Se usarán recipientes adecuados para cada tipo de producto. Se guardarán siempre los productos en los envases originales. Cuando ello no sea posible, los nuevos envases se etiquetarán convenientemente, mediante una etiqueta igual a la del envase original. Recuerda que está totalmente prohibido fumar mientras se manejan productos químicos, especialmente los inflamables. Queda terminantemente prohibido portar en la cabina de vehículos o en el compartimiento motor recipientes con gasolina u otros productos inflamables. En la aplicación de productos fitosanitarios se necesita un carné de manipulación especial. El manipulador debe seguir en todo momento las normas de seguridad de aplicación y almacenamiento del producto, aplicando la dilución que indica en su ficha técnica. Riesgos y medidas preventivas derivados de la exposición de agentes cancerígenos o mutagénicos. Manipulación de cancerígenos. Gasolina. La gasolina está clasificada como cancerígena y mutagénica, frases H340 y 350, por lo que se debe emplear guantes contra riesgos químicos en el repostado, hacerlo siempre al aire libre, y en el caso de manipulación de gasolina en lugares cerrados usar protección respiratoria con filtros A. Repostar con cuidado para evitar reboses o derrames. Los derrames se recogen con absorbentes específicos, sepiolita, vermiculita, nunca serrín. Riesgos y medidas preventivas en la exposición a ruido. Debido a nuestra actividad en la vía pública y por el empleo de diferentes herramientas y equipos de trabajo se produce ruido. Este es un agente físico que tiene efectos perjudiciales sobre el organismo, alteración de la capacidad de concentración, alteración del sueño, nerviosismo, hiperirritabilidad, aumento de la tensión arterial, trastornos digestivos,
pérdida de audición, problemas de seguridad, etc. Por normativa, Real Decreto 286/2006, se establecen unos valores de exposición que dan lugar a una acción, entre 80 a 85 dBA y entre 135 a 137 dBc, y unos valores límites de exposición, superiores a 87 dBA, 140 dBc. Para su control, la empresa debe realizar obligatoriamente evaluaciones higiénicas de forma periódica. Ejemplos de ruidos en algunos equipos del IPASAM. Descripción visual. Gráfico o tabla mostrando niveles de ruido. Se observa un termómetro de ruido indicando niveles. Zona verde, seguro. Zona amarilla, precaución. Zona roja, peligro. Ejemplos. Barredora, sopladora, camión de basura. Medidas preventivas. En tareas como el barrido mixto, las barredoras generan ruido en sus proximidades que pueden superar los 85 decibelios. Sin embargo, a unos 5 metros de distancia de la barredora casi todas producen menos de 80 decibelios. Ejemplos. Descripción visual. Ilustración mostrando un trabajador cerca de una barredora con indicación de distancia de seguridad. En barrido mixto mantén una distancia de seguridad con respecto a la barredora de 5 metros. Utiliza los protectores auditivos en aquellos equipos que lo indique, desbrozadoras, sopladoras térmicas. Acude a los reconocimientos médicos anuales. Riesgos y medidas preventivas en la exposición a vibraciones. Cualquier movimiento o fuerza mecánica oscilante, continua o intermitente que afecta al trabajador, a través de estructuras y receptores distintos al oído. Mientras que el ruido tiene un principal órgano diana, las vibraciones presentan efectos sobre distintos órganos en función de su frecuencia, vía de entrada. Existen dos tipos de vibraciones, mano-brazo y cuerpo completo. Vibraciones mano-brazo. La exposición a vibraciones se produce durante la utilización de herramientas manuales, sopladoras, desbrozadoras, etc., teniendo como efectos para la salud trastornos vasculares. Medidas preventivas. Alterna manos en trabajos con equipos como sopladoras. Notifica averías en caso de que detectes vibraciones anormales en el manejo. Mantén calientes las manos fundamentalmente en épocas invernales. Usa los guantes de seguridad que la empresa te proporciona. Alterna tareas si es posible, por ejemplo, desbrozado con recogida de hierba. Sujeta correctamente las herramientas de mano. Vibraciones cuerpo completo. La exposición a este tipo de vibraciones se da fundamentalmente por la conducción o transporte en vehículos y maquinarias, teniendo como efectos, dolor y alteraciones de la espalda, problemas digestivos, circulatorios. Medidas preventivas. Informa de anomalías en suspensión de vehículos, amortiguación, ruido, vibraciones. Circula lentamente en zona de patio de contenedores con baches e irregularidades. En trabajos de recogida de basura ante desplazamientos largos evita los estribos traseros y sube a la cabina. Riesgos y medidas preventivas en trabajos a la intemperie. El cuerpo humano es una balanza energética en equilibrio con el ambiente que le rodea, de forma que a términos generales podemos diferenciar. Descripción visual. Ilustración de la balanza energética del cuerpo humano. En un lado, calor ganado, metabolismo, actividad física, radiación solar. En el otro, calor perdido, evaporación, radiación, convección. Se muestra el equilibrio térmico. El desbalance tiene efectos sobre la salud, de forma que, en ambientes calurosos se producen calambres, agotamiento por deficiencia circulatoria, deshidratación, desalinización, golpe de calor, erupciones, quemaduras. En ambientes fríos se producen malestar general, disminución de la destreza manual e intelectual y muerte por parada cardíaca si temperatura corporal es menor de 28 grados centígrados. Medidas preventivas. En ambientes calurosos. Organizar las actividades para que las que requieran mayor esfuerzo o exposición directa al sol, se efectúen a la sombra o durante las horas de menos insolación. Utiliza ropa adecuada a la temperatura ambiente. Evita exponer la cabeza al sol, utiliza gorras o sombreros. Prever lugares adecuados para el descanso, sombras, salas de descanso, etc. Ingestión abundante de líquidos, agua, bebidas isotónicas, té o zumos diluidos, un vaso cada 20 minutos.
Evita bebidas alcohólicas y comidas copiosas antes del trabajo. Come mucha fruta fresca. Utilizar el aire acondicionado ubicado en centro de control, pero no excesivamente frío. En caso de sentir molestias, fatiga, mareos, avisar al mando inmediatamente. En ambientes fríos, ingiere alimentos y bebidas calientes. La ingestión de bebidas alcohólicas no es recomendable, ya que producen una vasodilatación periférica inicial que aumenta la pérdida de calor. Utiliza ropa de protección aislante adecuada a la temperatura. Riesgos y medidas preventivas en la exposición a agentes biológicos. Riesgos: picaduras de insectos, avispas, abejas, garrapatas o pulgas, mordeduras de animales, gatos, perros, roedores, etc., o lesiones causadas por plantas, presentes en el lugar de trabajo. Contacto no deliberado con residuos, por ejemplo, bolsas de basura, cajas, enseres, etc., al recoger residuos o recoger papeleras. Pinchazos o cortes accidentales con jeringuillas o con elementos que han estado en contacto con residuos. Almacenar alimentos junto a herramientas o productos químicos. Agentes biológicos. Descripción visual. Esquema clasificatorio de agentes biológicos mostrando imágenes microscópicas o representativas de virus, bacterias, hongos, protozoos y gusanos. Medidas preventivas. No manipular residuos con las manos desnudas. No introduzcas las manos en las papeleras. No abrazar bolsas de basura ni cargarlas a la espalda. No almacenar alimentos junto a herramientas o productos químicos. Presta atención de no pincharte cuando manipules herramientas, bolsas de basura o enseres. No respirar el polvo y partículas. Usar mascarilla de partículas en 149. Para el desarrollo de cualquier tarea de limpieza de residuos, utilizar siempre. Gafas de protección, en 166. Guantes de protección combinada frente a riesgos químicos, biológicos y mecánicos, en 374, en 388, SOWA 720 nitrilo. Calzado de seguridad con plantilla reforzada en 20.345. Utiliza monos desechables para evitar el contacto con restos de basura cuando sea necesario. Mantener una buena higiene corporal después del trabajo y durante las pausas para comer. Lavarse especialmente las manos y rostro, aún después del uso de guantes. No se puede comer, beber, fumar en zonas de trabajo donde existan residuos. En caso de producirse una herida, limpiarla inmediatamente usando el botiquín de primeros auxilios y acudir a un médico para tratamiento. Para la recogida de animales muertos, oficial VL y oficial CENVIR, sigue el procedimiento interno establecido. En casos de cortes, pinchazos con objetos potencialmente contaminados o contacto accidental con ropas impregnadas de fluidos biológicos, se comunicará al mando que se pondrá en contacto con el servicio médico asistencial con el fin de que se produzca la atención médica. Es preciso acudir a los reconocimientos médicos de la empresa y a las campañas de vacunación periódicas. Personal especialmente sensible. Riesgos. Exposición a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pueden influir negativamente a mujeres en situación de embarazo o lactancia. Exposición a choques, vibraciones, biológicos o movimientos bruscos que pueden influir negativamente a mujeres en situación de embarazo o lactancia. Exposición a movimientos, posturas, desplazamientos, trabajos nocturnos, fatiga mental y física y otras cargas físicas que pueden influir negativamente a mujeres en situación de embarazo o lactancia. Medidas preventivas. En caso de contratación de menores, prohibirles la conducción de vehículos de tracción mecánica, así como trabajos que requieran esfuerzo físico, más 15 kilogramos. Se recomienda a las mujeres que comuniquen a la empresa, al servicio médico, en los reconocimientos médicos, al servicio de prevención o a su mando superior, su situación de embarazo, con objeto de activar el protocolo interno de protección a la maternidad. En el caso de contratación de menores, prohibirles la realización de trabajos que supongan transporte a brazo de cargas superiores a 20 kilogramos y carros de 4 ruedas de carga superior a 60 kilogramos. Toda información derivada de la situación de embarazo o lactancia está considerada como datos protegidos según la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos, LOPD. Organización del trabajo. Riesgos. Fatiga mental.
relacionada con las características de las tareas y el cansancio. Sobrecarga de trabajo, presión por la consecución de los objetivos, aparición de estrés. Tareas de relación y trato con el ciudadano, atención al público. Medidas preventivas. Priorizar las actividades a realizar. Conocer claramente los procedimientos a seguir de la empresa para solventar situaciones especiales que se salgan de su ámbito de decisión. Solicitar las aclaraciones sobre las pautas de comportamiento a seguir en las diferentes situaciones potencialmente conflictivas, en particular con ciudadanos. Sé paciente en el trato con el ciudadano. Crear un grado de autonomía adecuado en el ritmo y organización básica del trabajo. Hacer pausas para los cambios posturales, la reducción de la fatiga física. En cuanto se reconozcan signos de estrés, acudir a un médico. Hacer ejercicios de relajación periódicamente. Atención al público. Las tareas y actividades que implican el trato directo con personas externas a la empresa, usuarios, conllevan condiciones de trabajo muy dispares. En ocasiones, la relación y el trato directo con el público puede ocasionar fatiga debida a la tensión generada por desbordamientos de diverso tipo como prisas, situaciones conflictivas con el público. Tampoco hay que pasar por alto las posibles situaciones por trato con personas de la propia empresa, que en ocasiones pueden generar conflictos. Riesgos. Conflictos con los ciudadanos motivados por el trabajo realizado, quejas, reclamaciones, agresiones. Conflictividad laboral con compañeros o con personal a su cargo. Medidas preventivas. Procurar no discutir con los ciudadanos, ser asertivo. Intentar recoger las reclamaciones o quejas de estos y derivarlas al departamento correspondiente. Indica a los usuarios el teléfono de atención al ciudadano puesto a disposición por el ayuntamiento, 010. Retirarse de lugares en los que exista riesgo de agresiones. Pedir ayuda a policía en caso de agresión. Seguir los protocolos internos establecidos en caso de conflicto con el ciudadano. Trata a las personas con respeto a pesar de las increpaciones, contestéis mirando a la cara y en un tono de voz normal. En caso de conflictividad con compañeros o personal a cargo, si no se ha podido llegar a un entendimiento, intentar conseguir un mediador o derivar el asunto a recursos humanos. En caso de situaciones de acoso moral o sexual, seguir las instrucciones establecidas en el protocolo de acoso de la empresa. No soples, baldees, desbroces. Nunca hacia otras personas. Presta atención a los peatones. Trabajos a turnos o trabajos nocturnos. Principales alteraciones que se producen. Alteraciones psicofisiológicas como modificaciones biológicas de los ciclos diurnos, nocturnos, ritmos circadianos, inducidos por los ciclos de trabajo y descanso, alteración de la cantidad y calidad del sueño derivada de los cambios en los hábitos de sueño y descanso, mayor tendencia a la fatiga física y psicológica, cronoestrés, alteraciones digestivas derivadas, principalmente de los cambios en los hábitos alimentarios en los turnos rotativos. Modificación del desempeño profesional por dificultad en mantener la atención, en percibir correctamente la información y de actuar con rapidez. Perturbaciones en la vida familiar y social al tener un menor contacto o compatibilidad familiar, existencia de un mayor aislamiento o desconexión social. Medidas preventivas. Reducir en lo posible el periodo nocturno. Organizar las cargas del trabajo más pesadas y de mayor complejidad en los periodos diurnos. Fomentar los hábitos de vida, alimentación y descanso saludables. Asistir a los reconocimientos médicos que proporciona la empresa. Riesgos específicos y medidas preventivas. Trabajos en altura, limpiezas especiales. Es cualquier actividad que se realice en alturas superiores a 2 metros respecto al nivel del suelo en los que existe la posibilidad de una caída, por ejemplo, tejados, azoteas, fachadas de edificios, lugares en proximidad a huecos, plataformas elevadas, etc. En Lipasam este riesgo está identificado en trabajos de limpiezas especiales como limpieza de muralla de la Macarena, existe un procedimiento específico de actuación. Para protegernos del riesgo de caída en altura se utilizan protecciones colectivas, barandillas, redes o protecciones individuales, arnés, cinturón de seguridad, absorbedor de energía, casco, etc. En todos los casos debe primar la protección colectiva a la individual.
Las principales causas de accidentes en trabajos en altura son humanas, vértigos, mareos, edad, falta de atención, incorrecta utilización de medios o materiales, uso de equipos no adecuados, falta de mantenimientos de revisión de EPIs, factores meteorológicos. En Lipasam no se permite la realización de trabajos en altura a todo el personal de limpieza. Para poder realizar este tipo de trabajo se requiere que el trabajador tenga una autorización especial, formación específica en trabajos en altura, haya superado un reconocimiento médico que incluya protocolo específico para trabajos en altura, siga un procedimiento escrito establecido por la empresa y disponga de los equipos adecuados y en correcto estado de revisión y mantenimiento. Siempre que tengas dudas si un trabajo es de altura, pregunta a tu capataz o contacta con el Servicio de Prevención del Lipasam. Para la protección y prevención en altura se emplea sistemas de anticaídas que eviten que nos aproximemos a zonas con riesgo de caída, por ejemplo, en trabajos en cubiertas sin vallado, formado por un sistema anticaídas unido a un punto de anclaje o línea de trabajo en el lugar. Descripción visual. Ilustración de sistemas de anclaje y línea de vida para trabajos en altura. O sistemas anticaídas para trabajos suspendidos donde se cuenta con un sistema doble e independiente, es decir, existe una línea de trabajo que soporte el peso del trabajador y una línea de seguridad. Los arneses anticaídas deben ser proporcionados por la empresa. Estos deben estar certificados bajo la norma EN 361. Son de uso personal y deben encontrarse en perfecto estado de mantenimiento y revisión. Anualmente deben ser inspeccionados por personal cualificado. En caso de observarse algún desperfecto o haber sufrido alguna caída, deben ser sustituidos inmediatamente. La colocación del arnés es muy importante, de forma que se debe seguir las instrucciones del fabricante de cara a una correcta puesta. Además del arnés, existen otros elementos como conectores, elementos de amarre, absorbedores de energía, dispositivos retráctiles, cintas y casco con barbuquejo, que requieren formación específica y entrenamiento para su uso adecuado. Descripción visual. Foto o dibujo de un arnés de seguridad completo y sus accesorios. Trabajos con equipos de elevación, oficial VL. Se entiende como trabajos con equipos de elevación aquellos donde se emplean dispositivos para el izado, prensión de cargas, por ejemplo, brigadas con grúas, plataformas elevadoras. Solo se permite el manejo al personal autorizado por la empresa. Riesgos. Atrapamientos por vuelcos de vehículo grúa. Caídas y golpes por objetos en maniobra de elevación con grúa. Contacto eléctricos directos e indirectos. Medidas preventivas. Normas generales. Previo a su uso se debe comprobar el correcto estado de eslingas, ganchos y botoneras. Bajo ningún concepto puede permanecer ninguna persona dentro de la zona de carga. Comprueba antes de izar que la carga está nivelada. En equipos donde exista mando inalámbrico, úsalo preferentemente a los que se encuentra junto a grúas y plataformas, y observa la carga elevada en todo momento. Revisa diariamente los elementos sometidos a esfuerzos. No arrastres una carga y no maniobrar con la carga mal colocada, mal equilibrada o con carga que supere la carga nominal del aparato o las indicadas en cada uno de los accesorios empleados. No efectúes contramarchas, salvo en caso de peligro. En caso de no tener visión sobre el campo de acción de la carga, recurrir al señalista. La carga se seguirá y nunca se precederá. No toques la carga. Si necesitas modificar su posición, utiliza una soga y hazlo cuando esté a pocos centímetros del suelo. Si detectas anomalías, como funcionamiento a saltos, una elevación anormalmente rápida, etc., no uses el equipo y comunícalo a tu superior. No transportes personas sobre la carga o suspendidas del gancho o de las eslingas. Es obligatorio el uso de casco de protección craneal en toda la operación. Con vientos superiores a 50 km por hora no debemos utilizar un equipo grúa. Cuando eleves una carga con grúa debes colocar el gancho sobre el centro de gravedad de la carga y elevar lentamente y en vertical, jamás tirar en oblicuo, tensa la eslinga y eleva suavemente. Asegúrate que la carga está equilibrada y bien eslingada. Eleva la carga y transpórtala a unos 50 centímetros del suelo o de los obstáculos que debas franquear. El desplazamiento de la carga debe ser progresivo, sin tirones. Toma un camino despejado de obstáculos, previamente desaloja los objetos que sean de tu responsabilidad.
En el descenso corrige rápidamente el balanceo de la carga, para a 10 centímetros del lugar previsto sin balancear la carga al depositarla. Mantén atención a las manos y pies de tus compañeros y desciende suavemente la carga. Descripción visual. Ilustración de un operador controlando una grúa de carga, mostrando la posición correcta y el uso del mando. Trabajos en proximidad de líneas eléctricas. Siempre que operemos una grúa en la proximidad de una línea eléctrica debemos extremar las precauciones, de forma que la grúa se manejará a menor velocidad que la habitual, tener en cuenta la posible influencia del viento por el posible balanceo de pluma y cables, mantener a los trabajadores retirados de la grúa mientras se trabaja en este tipo de emplazamientos. Mantén el brazo de la grúa a una distancia superior a 7 metros con respecto a la línea eléctrica para evitar formación de arco eléctrico. En caso de enganche con una línea eléctrica, no salgas de la cabina del vehículo si estás en su interior y comunica la incidencia para que corten el suministro. En el caso de enganche mientras se opera con la grúa, sin tocar ningún elemento del equipo y usando mando inalámbrico. Usando mando inalámbrico intenta alejar la carga de la zona de peligro. Señalización de seguridad. Señales de indicación de peligro. Señal triangular con fondo amarillo y pictograma y borde negro. Descripción visual. Señal de peligro triangular. Fondo amarillo, borde negro. Señales de indicación de prohibición. Señal redonda con fondo blanco, bordes y banda, transversal descendente de izquierda a derecha a 45 grados, color rojo y pictograma negro. Descripción visual. Señal de prohibición redonda. Borde rojo y banda cruzada roja sobre fondo blanco. Señales de indicación de obligación. Señal redonda con fondo azul y pictograma blanco. Descripción visual. Señal de obligación redonda. Fondo azul intenso. Señales de equipos de lucha contra incendios. Señal fotoluminiscente cuadrangular con fondo rojo y pictograma blanco. Descripción visual. Señal cuadrada roja indicando extintor o manguera. Señales de salvamento o socorro. Señal fotoluminiscente cuadrangular con fondo verde y pictograma blanco. Descripción visual. Señal cuadrada verde indicando salida de emergencia o primeros auxilios. Señales complementaria de riesgo permanente. Choques, caídas, golpes. Señal con franjas alternas amarillas y negras en diagonal 45 grados. Descripción visual. Franjas diagonales amarillas y negras de advertencia. Orden y limpieza en el lugar de trabajo. El mantenimiento del orden y limpieza es una de las claves principales para evitar accidentes de trabajo, de forma que una falta de orden y limpieza produce accidentes por caída al mismo nivel por tropezar o resbalar, caídas a distinto nivel y golpes contra elementos diversos, fundamentalmente. Es por ello que se debe eliminar lo que no sirva. Eliminar diariamente desechos y suciedades depositándolos en recipientes. Utilizar bidones metálicos con tapas si el desecho es fácilmente inflamable. Se debe evitar ensuciar y limpiar después, de forma que eliminar y controlar todo lo que puede ensuciar. Limpiar inmediatamente los derrames de productos. No usar productos corrosivos ni peligrosos en la limpieza de suelos. Colocar recipientes adecuados en los lugares donde se generen residuos. Implicarse todo el personal en el mantenimiento de la limpieza. Los vehículos deberán mantenerse limpios por dentro, evitando transportar objetos sueltos en la cabina. Uso de equipos de protección individual. Un equipo de protección individual es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Su misión no es eliminar el riesgo de accidente, sino reducir o eliminar las consecuencias que éste puede tener sobre el trabajador. Todos los EPIs deben tener un marcado de conformidad CE conforme a las exigencias esenciales y normas de fabricación. Además, deben incorporar un folleto informativo aportando datos sobre fabricante, modo de almacenamiento, clase de protección, fecha o plazo de caducidad, en su caso, etc. En caso de deterioros o defectos se debe informar al superior jerárquico para su sustitución. EPIs habituales asignados al personal de limpieza viaria, especiales y recogida y oficial VL. Personal de limpieza viaria, incluye oficial VL. Calzado de seguridad, UNEN 20345.
Ropa de alta visibilidad, UNEEN 20471. Gafas de protección, UNEEN 166, en tareas de formación de aerosoles como uso de sopladoras, descargas de motocarro, tareas de desbroce, tareas donde haya riesgo de protección, etc. Guantes de protección contra riesgo mecánico, UNEEN 388. Guantes de protección combinada química, biológica y mecánica, UNEEN 374A1, UNEEN 374A2 y UNEEN 388, en tareas de limpieza de superficies y vehículos en contacto con residuos urbanos. En tareas de manipulación de productos químicos. En tareas de uso de gasolina. Mascarilla con filtro de carbono, en 149, FFP2, en las tareas de formación de aerosoles como uso de sopladoras, descarga de motocarros, etc. Mascarilla, EN 140, con filtros específico para vapores orgánicos, tipo A, en 14387, en tareas de manipulación significativa de gasolina en lugares no ventilados. Casco de protección tipo ciclista, en 1078, en traslados en estribos de camiones compactadores. Protección auditiva, UNEEN 352, en tareas de desbrozadora y sopladora de gasolina. Personal de limpieza especial, incluye oficial VL, mismos EPIs que limpieza viaria, pero se incluyen los EPIs propios para trabajos en altura, solo personal autorizado. Casco de protección con barbuquejo, en 397, en tareas de trabajo con riesgo de caída superior a 2 metros. Equipo de salvamento categoría 3, en 1496, en tareas de trabajo con riesgo de caída superior a 2 metros. Sistema anticaídas categoría 3, en 363, en tareas de trabajo con riesgo de caída superior a 2 metros. Sistema de sujeción categoría 3, en 358, en tareas de trabajo con riesgo de caída superior a 2 metros. Personal de recogida, incluye oficial VL. Calzado de seguridad, UNEEN 20345. Casco de protección craneal, EN 397, en operaciones con grúa. Ropa de alta visibilidad, UNEEN 20471. Gafas de protección, UNEEN 166, en recogida de contenedores y lavado con agua a presión. Guantes de protección contra riesgo mecánico, UNEEN 388. Guantes de protección química y biológica, UNEEN 374, manipulación de productos químicos y trabajos en contacto con restos biológicos. Mascarilla con filtro de carbono, en 149, FFP2, recogida en polígonos industriales. Casco de protección tipo ciclista, en 1078, en traslados en estribos de camiones compactadores. Fomento de hábitos de vida, higiene, alimentación y descanso saludables. Procurar dormir las horas necesarias para descansar cuerpo y mente. Procurar dejar de pensar en el trabajo tras la jornada laboral. En general, hacer deporte de forma moderada y según las capacidades físicas de cada uno. Adoptar una alimentación sana con productos naturales y dieta mediterránea. No abusar de alimentos como las grasas, alcohol, azúcar. Bebe entre 1 litro a 1,5 litros de agua al día. Evita la comida rápida. Intentar abandonar el hábito de fumar, su salud se lo agradecerá. Acudir a un médico para asesorarse. Consulta a un médico cualquier alteración de la salud. Acude a los reconocimientos médicos de empresa. En el trabajo mantener unos correctos hábitos de higiene personal. Lavarse las manos si se han manipulado objetos o herramientas de trabajo. Actuación ante emergencias y primeros auxilios. El plan de autoprotección de cada centro de trabajo define a las personas que son miembros de los equipos de emergencia, encargados de actuar en caso de emergencia. Normas generales para evitar incendios. Mantener siempre el orden y la limpieza. No sobrecargar los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consultar previamente a personal cualificado.
Los espacios ocultos son peligrosos. No acumular materiales en los rincones, debajo de las estanterías, detrás de las puertas, etc. No acercar focos de calor a materiales combustibles. No depositar vasos con líquidos sobre ordenadores, impresoras u otros aparatos eléctricos. Procurar desconectar los aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados. Crear avisos de avería ante cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios. No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como la señalización y el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc. Conocer la ubicación de los medios de lucha contra incendios y las vías de evacuación del centro de trabajo. En vehículos, comprueba la existencia del extintor y su buen mantenimiento antes de iniciar la jornada. Normas generales en caso de emergencia. En caso de accidente, seguir la secuencia PAS. Descripción visual. Gráfico de la secuencia PAS. Proteger, avisar, socorrer. Proteger. Proteger en la medida de lo posible a la por segundo víctimas y a otras personas, alejándolas del peligro, cortar la electricidad, cortar fugas de gas, detener o desviar el tráfico, etc. Avisar. Dar la voz de alarma. El jefe de emergencias o su sustituto avisará a los equipos de ayuda exterior, bomberos, 061, policía, etc. Socorrer. Mientras llega la ayuda exterior, en la medida de lo posible y de sus conocimientos, se procederá a aplicar los primeros auxilios a la por segundo víctimas. Utilizar los botiquines de primeros auxilios disponibles en el centro de trabajo. En caso de utilizar un extintor, coge el extintor más cercano al conato de incendio. Observa previamente el manómetro si tiene presión, la aguja deberá marcar la zona verde. En el caso de extintores de dióxido de carbono, no disponen de manómetro. Sujeta el extintor solo por el asa, sin presionar la palanca. Retira el precinto y realiza un disparo de comprobación para verificar su funcionamiento. Ataca al fuego a favor del viento, proyectando el contenido del extintor en la base de las llamas. Una vez sofocado, retírate siempre de cara al fuego. No le dé la espalda ya que puede reavivarse. Descripción visual. Secuencia de imágenes sobre el uso del extintor. 1. Dirigirse al extintor. 2. Quitar precinto. 3. Hacer disparo de prueba. 4. Atacar la base de las llamas. En caso de evacuación, desaloje inmediatamente las instalaciones. Utilice las vías de evacuación. Mantenga la calma y no se detenga en las salidas. Diríjase a los puntos de reunión. Oficinas centrales, en acerado junto zona ajardinada existente a la entrada principal del centro, saliendo a la izquierda. Parque central, acerado de aparcamiento privado, frente a garita de control vigilante. Si la localización del incendio impidiera el acceso a este punto de reunión, o así lo indicarán los miembros de las brigadas, el segundo punto de reunión será, junto a la torreta de luz localizada en el centro del aparcamiento de vehículos. Parque torneo, en el acerado situado en el exterior, saliendo de la puerta principal a la izquierda. En todo caso, dejar la calzada de entrada libre, evitando estorbar a los servicios exteriores, bomberos, sanitarios, etc., no moviéndose de este punto hasta que se haya realizado el recuento de personal. Primeros auxilios. Descripción visual. Ilustraciones de diversas técnicas de primeros auxilios y situaciones. Reanimación cardiopulmonar. Descripción visual. Secuencia de masaje cardíaco y ventilación. Hemorragias. Descripción visual. Compresión de heridas. Heridas y desmayos. Descripción visual. Tratamiento de heridas y posición lateral de seguridad. Quemaduras y convulsiones. Descripción visual. Enfriamiento de quemadura y protección de la cabeza en convulsiones. Intoxicaciones. Descripción visual. Persona con síntomas de intoxicación. Vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud de los trabajadores se realiza mediante la aplicación de unos protocolos médicos en base a las evaluaciones de riesgo del puesto de trabajo. Su objetivo es el de detectar cualquier deterioro de la salud provocada por el trabajo desarrollado. Se recomienda acudir a los reconocimientos médicos periódicos. Refuerzo informativo. Ajuste amortiguación en barredoras de pequeña capacidad.
Los niveles de exposición a vibraciones de cuerpo entero se reducen significativamente cuando se ajusta correctamente el sistema de amortiguación del vehículo. Cada trabajador debe ajustar este sistema según sus condiciones físicas, igual que ajustamos la disposición de los espejos y del asiento. Este refuerzo informativo afecta a las siguientes barredoras pequeñas de aspiración: NILFISK City Ranger 3500. Jaco CITYMASTER 1250. Recuerda, las siguientes pautas están basadas en el manual de usuario del fabricante, están incluidas en el material formativo y son de obligado cumplimiento por todos los trabajadores. NILFISK City Ranger 3500. 1. Introduce la llave de contacto y arranca el motor. El sistema de suspensión solo se ajusta con el arranque activado. 2. Siéntate. Desliza hacia la izquierda el botón de accionamiento que está en el frontal del asiento, ver imagen 1, y manténlo en esa posición. Continúa pulsándolo. Notarás cómo se vacía la suspensión del asiento. Descripción visual, imagen 1. Botonera para la activación de la suspensión en el lateral del asiento. 3. Cuando no baje más el asiento, suelta el botón. Este volverá a la posición central y el asiento comenzará a recibir hidráulico activando la suspensión del equipo. 4. Cuando el asiento se mantenga en una posición dada, dejará de escuchar la entrada del hidráulico, significa que está ajustado a su peso. Si abandona el vehículo o apaga el contacto, deberá repetir la misma operación para ajustar nuevamente la amortiguación. Jaco CITYMASTER 1250. 1. Introduce la llave de contacto y arranca el motor. El sistema de suspensión solo se ajusta con el arranque activado. 2. Siéntate, y fíjate en la posición de la flecha amarilla, ver imagen 2. 3. Una vez sentado, tira o empuja de la palanca gris. Observa cómo se desplaza la flecha. El asiento estará ajustado cuando la flecha se encuentre en el centro del indicador. Descripción visual, imagen 2. Primer plano de la palanca gris para la activación de la suspensión. 4. Para evitar daños, haz pequeñas pulsaciones de la palanca. Es decir, no tires ni empujes de ella de manera continua. Si abandona el vehículo o apaga el contacto, deberá repetir la misma operación para ajustar nuevamente la amortiguación. En cumplimiento con el artículo 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Persona que recibe este documento. Fecha, nombre y apellidos, número de cobro, firma. Persona que hace entrega de este documento. Fecha, nombre y apellidos, número de cobro, firma. Refuerzo informativo sobre riesgos y medidas de seguridad del equipo LAVAPAVIMENTOS. Puesto de trabajo, equipo de limpieza de la acera. Descripción del puesto de trabajo. Su trabajo consiste en el manejo de un equipo de limpieza de alta presión. El equipo es utilizado para la limpieza de la acera de las calles, mediante la proyección de agua a presión lanzado directamente desde la máquina, conectada a un vehículo de lavado interior de contenedores o vehículo de capadora ciclone. Descripción del equipo de trabajo, lavapavimentos. Antes de comenzar la jornada revisa visualmente el equipo, cumplimenta la lista de comprobación FSP 879 y ADJU con acento agudo NTAL al parte diario de conductor. Medidas de seguridad en el funcionamiento del equipo lavapavimentos. Todas las instrucciones deben leerse antes del primer uso. Trasladar el equipo de forma segura y anclado. No puede recibir golpes que deterioren ninguna parte, especialmente el rotor, placa giratoria, guías de toberas y toberas. El conductor deberá permanecer en la cabina para parar el equipo en caso de emergencia y no perder contacto visual con el oficial C que maneja el equipo lavapavimento. En el caso del vehículo de capadora ciclone desconecta el agua. El oficial C deberá trabajar por delante del vehículo de capadora ciclone. Baliza la zona de trabajo con conos de forma que el equipo trabaje alejado de los viandantes unos 25 metros. Si algún viandante pasará a menos de 25 metros, para el equipo. No trabajar a mayor presión del que indica el fabricante. No coloque el equipo sobre objetos o superficies irregulares para limpiar.
No levante el equipo mientras se encuentra en funcionamiento, ni incline ni separe las ruedas del suelo. El equipo está diseñado para que el cepillo protector quede lo más pegado al suelo posible y evitar que el chorro se dirija hacia personas, animales o sistemas eléctricos. Si la placa giratoria está desequilibrada o doblada, el equipo no debe ponerse en funcionamiento, ya que el rotor o campana pueden estar dañadas. Después de apagar el equipo, la placa giratoria gira durante unos segundos más, perdiendo la inercia poco a poco. Prohibido levantar el equipo hasta que esté totalmente parado, descargado de agua caliente y desconectado de la fuente de energía. El gatillo de la pistola únicamente se podrá accionar con los dedos, está prohibido anular este gatillo, ya que es un sistema de seguridad del equipo. Cuando no utilices la pistola, coloca el sistema de seguridad anti-accionamiento del gatillo de la pistola. Riesgos y medidas preventivas a adoptar. Caídas al mismo nivel. Mira dónde pisas. Presta atención al suelo. Ojo al subir y bajar bordillos. Atento al tubo de agua conectado al camión. Revisa que la malla metálica protectora del tubo se encuentra en buen estado. Evita tropiezos, o pisar sobre el mismo, y enganches del mismo con vehículos, volardos, esquinas, etc. Utiliza el calzado de seguridad que se te proporciona. Puntera y plantilla reforzada S1P. Caídas a distinto nivel, accesos a cabina del vehículo. Usa los peldaños. Agárrate fuertemente a los asideros con ambas manos. Presta atención. Sube y baja de cara a la cabina. Mira dónde pisas, sobre todo al bajar. Nunca saltes desde la cabina. Caída de objetos por manipulación. Caída accidental de la máquina sobre el trabajador. Utiliza el calzado de seguridad en 345 con puntera y plantilla reforzada que te proporciona la empresa. Si utilizas botas de goma impermeables, estas han de disponer de plantilla y puntera reforzadas. Al bajar el equipo desde su ubicación, evita situar manos o pies bajo la misma. Actúa con precaución. Evita las prisas. Golpes contra objetos inmóviles, volardos, papeleras, bordillos, etc. Presta la debida atención al trabajo. Mira dónde pisas. Golpes y contactos con objetos y herramientas, conexión de mangueras, piezas de la máquina, herramientas, etc. Evita el contacto con elementos móviles de la máquina. Utiliza guantes de protección mecánica en 388. Si diluís algún producto químico en el agua, utiliza guantes de protección química en 374. Comunica las averías para su reparación. Presta especial atención a posibles residuos que queden en la manguera al recogerla, pequeños cristales u otros objetos hirientes. Proyección de fragmentos o partículas, salpicaduras de agua o cera. Utiliza gafas de protección contra proyección de partículas, modelo Essilor o similar. Comprueba que el cepillo protector se encuentra en buen estado. El equipo no debe funcionar si la goma está rota o inexistente. Posturas forzadas en la manipulación de la máquina. Regula la pértiga del equipo ajustando o a tu altura adecuada para mantener la espalda recta. Sobreesfuerzos, en el manejo de cualquier carga pesada. Mantén siempre la espalda recta. Flexiona las rodillas. Separa los pies para repartir la carga. No girar el cuerpo mientras se transporta la carga. Realiza el giro con los pies, no con la cintura. Mantén la carga cercana al cuerpo. No levantes la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. Pide siempre ayuda a un compañero. Molestias a ciudadanos, limpieza de acerados o en cualquier otra operación. Presta atención a los peatones. Evita enfrentamientos con ciudadanos, en caso de queja, explícale que se ponga en contacto con la empresa a través del 010. Baliza la zona de trabajo para evitar que ningún viandante se acerque a menos de 25 metros al equipo de trabajo. Incendios. Comprueba la existencia de extintor en el vehículo, verifica su buen estado y notifica las incidencias. Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. Accidentes de tráfico. Presta atención a los vehículos. Presta atención al circular cerca de los bordillos de las aceras. Cumple las normas de seguridad vial. En trabajos en la calzada o cerca de la misma, delimita la zona por VALLASY o conos. Baliza la zona de trabajo con los conos de señalización a más de 25 metros de distancia del equipo de trabajo.
No CVRAS el cono, revisa que las bandas reflectantes estén en buen estado. Ruido. Acude al reconocimiento médico anual, en el que se te realizará control audio ME con acento agudo TR y CO. Utiliza protectores auditivos en 352. Documento de firma, en cumplimiento de los artículos 18 y 19 de la LPRL, se imparte la formación sobre los riesgos específicos del puesto, de acuerdo con el contenido de este documento, al operario que figura a la derecha, en la fecha indicada. Recibí la formación específica sobre los riesgos de mi puesto de trabajo y el presente documento, que consta de 53 páginas. Espacio para nombre, número, fecha y firma del operario. Refuerzo informativo sobre riesgos existentes en el puesto de peón recogida, lavado interior de contenedores. Descripción del puesto de trabajo. Se encargan del desplazamiento de los contenedores de RSU localizados en los puntos previstos de la vía pública, siendo su labor el acercamiento de los mismos hasta la parte trasera del camión compactador y engancharlos en el sistema de elevación para su posterior descarga en la tolva del vehículo. En el desplazamiento hasta el recorrido de recogida, lavado y el trayecto hasta la descarga del compactador en la planta de transferencia van en la cabina del camión. Para los desplazamientos cortos entre los puntos de contenedores, se ubican en los estribos dispuestos al efecto en la parte trasera del camión, sujetándose con las manos en los correspondientes agarraderos. El trabajo de peón de lavado interior de contenedores es similar, salvo que no se descargan los RSU de los contenedores, sino que lavan estos, acercándolos, una vez ya vaciados en el compactador por la dotación que les precede, a la parte trasera del camión lavadora, y elevándolos con el mismo sistema descrito anteriormente. Una vez elevados e introducidos en el lugar correspondiente de la lavadora, se proyecta en su interior agua a alta presión. Riesgos y medidas preventivas a adoptar. Riesgo 1. Caídas a distinto nivel al vaciar el camión compactador en planta de transferencia. Aléjate a una distancia de seguridad de 2 metros del borde del muelle. Una vez se haya vaciado los residuos en la tolva, el conductor deberá separar el camión a más de 1,5 metros para proceder a cerrar la caja utilizando las botoneras laterales traseras del camión. En ningún caso nos podemos acercar al borde superior de los muelles y a una distancia inferior a 1,5 metros. Riesgo 2. Caídas al subir o bajar de la cabina. Agárrate firmemente a los asideros. Usa los peldaños. Presta atención. Sube y baja de cara a la cabina. Asegura bien los pies. Mira dónde pisas. Ojo con doblarse los tobillos. Nunca saltes desde la cabina. Riesgo 3. Caídas desde los estribos. Atrapamientos con los estribos. Utiliza los estribos solo en desplazamientos cortos, entre puntos de contenedores. No subas ni bajes con el vehículo en marcha. Agárrate firmemente a los asideros. Pon cuidado al subir y bajar. Ojo a los golpes contra los estribos. Antes de circular sobre un badén, paso sobre elevado o fuerte desnivel, indica al conductor que pare el vehículo y baja del estribo. Vuelve a subir cuando el vehículo haya pasado por dicho obstáculo. Siempre que te desplaces en los estribos utiliza casco de protección tipo ciclista bien sujeto, ver fotografía 3. Recuerda al conductor que lleve la velocidad adecuada. Riesgo 4. Caída de personas al mismo nivel, pequeños escalones, posible presencia momentánea de suciedad, suelos mojados o resbaladizos, en las cargas de agua, obstáculos en el suelo, volardos, guías del estático, en la báscula, en la planta. Utiliza calzado de seguridad, ver fotografía 1. Atención al suelo mojado. Atención a los obstáculos del suelo, mobiliario, volardos y otros elementos. Mira dónde pisas. Aparta enseres y otros objetos apoyados en los contenedores. Mantén el orden y limpieza en tu entorno de trabajo. Riesgo 5. Rozaduras, cortes y pinchazos. Utiliza los guantes de protección mecánica, ver fotografía 2. Presta especial atención en la apertura de los contenedores de envases, tapa amarilla, cuidando de no herirte con objetos cortantes depositados en los mismos. Utiliza las herramientas manuales para recoger los residuos. Riesgo 6. Caídas contenedores elevados. Golpes con el equipo elevador. Atrapamientos por equipo elevador. Engancha correctamente los contenedores en el peine elevador, ayudado por tu compañero.
No te coloques nunca debajo del contenedor elevado. Colócate siempre a los lados, lo más retirado posible de la trayectoria de elevación y bajada del contenedor. No coloques las manos sobre el equipo elevador. Para subir y bajar de los estribos utiliza únicamente los asideros. Las barras de sujeción de las cortinillas no son asideros. Cuando esté el equipo elevador en funcionamiento, guarda la distancia de seguridad. En el caso de que el contenedor se caiga en el interior de la tolva del camión, sigue el procedimiento establecido en la ficha FSP 730. Nunca intentes recuperarlo de forma manual. Riesgo 7. Golpes con contenedores. Golpes contra volardos u otros objetos. Usa el calzado de seguridad. Ver fotografía 1. Al poner o quitar el freno de los contenedores, hazlo con la puntera del calzado. Protege tus manos con los guantes. Ver fotografía 2. Presta mucha atención a tu trabajo, sobre todo al moverte entre contenedores, volardos, vehículos aparcados, etc., evitando golpes contra los mismos. Riesgo 8. Pisadas sobre objetos punzantes, cristales, jeringuillas, palés con puntillas, etc. Pon la máxima atención, evitando pisar objetos peligrosos. Usa el calzado de seguridad. Ver fotografía 1. Riesgo 9. Restos de residuos y polvo u otras sustancias en suspensión. Proyección de agua a presión en el lavado. Cuando procedas a la descarga del contenedor, guarda la distancia de seguridad, evitando que se introduzcan partículas en los ojos, separándote al máximo de la zona de descarga de la tolva. Resguárdate detrás del guardapolvo. Guarda la distancia de seguridad durante el lavado, separándote al máximo de la zona de chorros a presión. Resguárdate detrás del guardapolvo. Usa las gafas de protección que te proporciona la empresa, modelo Essilor 1000 o 3000 en el caso de uso sobre gafas graduadas. Ver fotografía 4. Usa, sobre todo en polígonos industriales, mascarillas 3M 9925 o 9928. Ver fotografía 5. Riesgo 10. Atrapamientos entre peine elevador y contenedor. Atrapamiento en cierre del tailgate. Atrapamiento con plataformas soterradas. Pon mucha atención en la operación de acercamiento, elevación y descarga del contenedor. Cuida de tu compañero. Presta atención a la operación de subida del elevador para no atraparle las manos. No introduzca la mano, bajo ningún concepto, en la maniobra de subida del contenedor. No aguantes la carga mientras se eleva en el contenedor. Asegúrate antes de elevar el contenedor que esté correctamente acoplado al peine. Sigue los procedimientos internos establecidos para recuperar contenedores que se caen dentro de tolva de camión. Presta atención al cierre de plataformas soterradas para evitar atrapamientos. Riesgo 11. Sobreesfuerzos en el movimiento de contenedores. Sobreesfuerzos en el manejo de residuos fuera del contenedor. Los contenedores sobrecargados o con las ruedas defectuosas deben desplazarse siempre entre los dos compañeros, empujando ambos a la vez. No se realizará esta operación por un solo operario. Informa siempre a tu mando con la mayor brevedad cuando localices algún contenedor defectuoso. Ojo con los enganches de las ruedas en terrenos irregulares. Si has de retirar algún bulto depositado junto a los contenedores, agáchate flexionando las piernas, nunca la espalda. El esfuerzo has de hacerlo con las piernas, no con la espalda. Acércate lo máximo posible la carga al cuerpo. Si en planta de transferencia utilizas la pala, no sobrecargues las paladas. En el caso de que el contenedor se caiga en el interior de la tolva del camión, nunca intentes recuperarlo de forma manual. Riesgo 12. Sobreesfuerzos al utilizar cepillo de baldeo o pala, al limpiar los restos de residuos tras la apertura de la caja del camión en las tareas de vaciado. Atención a la flexión de columna en esta tarea. Haz el esfuerzo con las piernas, flexiona las rodillas y mantén la columna recta. Riesgo 13. Accidentes de tráfico. Exige al conductor que respete las normas de circulación. Recuerda al conductor que lleve la velocidad adecuada cuando vais en los estribos. En las maniobras de marcha atrás. Prohibido viajar en los estribos, sitúate a la vista del conductor, nunca detrás del camión. Presta la máxima atención. Usa siempre el uniforme, cuidando las bandas reflectantes. Ojo al cruzar la calzada. Mira antes de cruzar. Hazte ver. Notifica inmediatamente las averías de las luces de seguridad.
En desplazamientos largos en la cabina, utiliza el cinturón de seguridad. En la planta de transferencia, espera a que el camión esté parado totalmente en la zona de descarga, antes de aflojar los cierres del portón trasero del compactador, tailgate. No te sitúes tras los vehículos en las operaciones de descarga. Atención a los vehículos en circulación por la planta, sobre todo en la zona de muelles. Colócate siempre a la vista del conductor que está maniobrando con el vehículo. Queda terminantemente prohibido, al personal que no participe en las maniobras de descarga, permanecer a pie en la zona de los muelles mientras haya vehículos efectuándolas. Riesgo 14. Inclemencias del tiempo. Utiliza las prendas de abrigo que la empresa te proporciona. Ten siempre disponibles la ropa de agua. Al guardarla, cuida que la misma esté seca. Ver fotografía 6. Equipos de protección a utilizar y riesgo del que protegen. Foto en 1. Calzado. Riesgo. Caídas al mismo nivel, suelas con resaltes, que protegen de resbalones. Riesgo. Caída y golpes por objetos en maniobra de elevación con grúa. Riesgo. Atrapamientos con plataforma o con carga elevada con grúa. Riesgo. Golpes con contenedores, volardos u otros objetos. Riesgo. Cortes o pinchazos por objetos o herramientas. Foto en 2. Guantes de protección. Riesgo. Rozaduras, cortes y pinchazos. Riesgo. Golpe con objeto. Riesgo. Atrapamientos con plataformas soterradas. Riesgo. Cortes o pinchazos por objetos o herramientas. Foto en 3. Casco de protección tipo ciclista. Riesgo. Caídas desde los estribos. Nota. Este EPI no puede ser utilizado como sustituto del casco de protección craneal con certificación en 397 empleado en operaciones con camión grúa, movimiento de contenedores. Foto en 4. Gafas de protección. Riesgo. Restos de residuos y polvo u otras partículas en suspensión. Proyección de agua a presión en el lavado. Foto en 5. Mascarilla de protección. Riesgo. Restos de residuos y polvo u otras partículas en suspensión en la recogida de contenedores, fundamentalmente en polígonos industriales. Foto en 6. Traje impermeable. Riesgo. Inclemencias del tiempo, lluvia.